Sí, muy buen día para todos. Bienvenidos de nuevo a este show del Quinto Emperador. Y el demonio del norte. Como Drake Luffy. Y lo digo como el norte. Como de bien del norte, pariente. Su programa religioso cristiano favorito. Pro AMLO. Pro AMLO y anti-Putin. Para toda la gente que es la primera vez que nos escucha, se han perdido de cosas muy pendejas, pero bastante divertidas. Haciendo un pequeño review a lo que hemos estado viendo. Hemos hablado de México, del gobierno actual, de China, el coronavirus, Trump y las armas, y de mi compañero Luffy y sus pajas con calcetines. Las pajas con calcetines, épico. Pues ha llegado el momento, lo que platicábamos. Fíjate que ya se acercan las Olimpiadas. Ya se acercan las ¿Vas a Olimpiadas. participar? Sí. ¿Levantamiento de tarro? Levantamiento de tarro. Yo voy por lanzamiento de bachichas de 3 grados. y algo muy curioso, y es muy buena idea del señor Draka. Pues hay que hablar un poquito, ¿no? Como de la cultura japonesa, aprovechando de que nos late mucho este tema friki, este tema que, o sea, tal vez dirán, pues yo los recuerdo de podcasts pasados, como ¿cómo se llamaba el de los Simpsons? El de ¿me recuerdas de películas? Troy McClure. Como Troy McClure. Tal vez yo soy Troy McClure y me recuerdan en el podcast pasado tirándole mierda al AMLO. Exacto, tirándole mierda al AMLO. Y entonces, pues dijimos, bueno, pues si recuerdan en podcast pasados, decíamos de que somos pues también un poco fanáticos de la cultura friki, independientemente de que nos hayan escuchado hablar de política, de economía y demás. Y dijimos, bueno, ¿por qué no dedicamos un pequeño espacio a una de nuestras pasiones, la parte friki? Yo pensé que el porno. El porno. Y hablando, mira, y qué bueno que lo mencionas, hablando de eso, yo creo... Ahora sí se viene lo bueno. Y es uno de los meollos, y es uno de los, acertijos más cabrones que existen en la cultura popular, que es... Y tú sabes de qué voy a hablar, te lo aseguro. ¿Por qué las japonesas lloran cuando están cogiéndoselas? No sé, y de verdad es una incongruencia en mi vida. Creo que son las personas que menos disfrutan el sexo, güey. Porque, has estado con tu pareja y si a alguno de ustedes le ha pasado, no se sienten mal, hermano. Hay veces que tú estás con tu pareja y a medio palo, ya terminando el palenque, llora. Pero si te ha pasado y no te han explicado y tú has dicho, no mames, pues ¿qué le dices? Soy un monstruo, me voy a hacer feminista. No lo hagas, hermano, no lo hagas, te puedo rescatar de esa vida. Muy sencillamente, hay veces que tienen tantas emociones, y esto de las palabras de una mujer, sienten tantas emociones a la vez que no las pueden expresar, que su única manera de sacarlas es llorando. Exacto. Es lo mismo que sienten los reos de Puente Grande. Tienen tantas emociones que cuando se los cogen lloran. Esa es la explicación, ya pueden estar tranquilos porque su papá lo está disfrutando mucho. Bueno, eso para los que sí saben dónde está, para los que no saben dónde está, un día volverá de los cigarros. y algo que, retomando eso, güey, no mames, sí te conté, ¿no? Que, bueno, hubo una ocasión en la que yo tenía una pareja y ella lloró cuando estábamos haciendo el amor. Y, güey, neta, cuando las mujeres lloran y te las estás cogiendo, a mí se me baja, güey. Es que te entiendo, cuando no sabes, porque a mí me pasó también de más morro en la prepa, porque pues también toma en cuenta que en esa edad son más viscerales, son un poquito más incontinentes de sus emociones. Entonces a lo mejor estabas con la morra sintió muchas cosas muy chingonas, a lo mejor un poquito de estrés, no sé si era su primera vez o algo así, que está cabrón, porque en estos tiempos encontrar una morra y decir que es su primera vez, pues está más sencillo que yo aprenda chino mandarín. No, te meten al bote. Explicando, que sea mayor de edad. ok, no, está muy cabrón. Sí, está un poquito difícil. Pues, esto se me fue el pedo, mi hermano, ¿qué te digo? Es que me quedé pensando con lo del porno japonés, de por qué lloran, es que no las entiendo. Es que es uno, yo creo que sí existen, diferentes miedos, güey, en el hombre, hay hombres que le temen a quedarse solos, hay hombres que le temen a las arañas, que son muy putos, güey, mi cuñado le teme a las arañas, cabrón. ¿Neta? El otro día que fui de viaje con él, güey. ¿Y su suegra qué pedo? ¿Mi mamá? No, es que es tu cuñado. Es mi cuñado, ¿no? Perdón. No, teme las arañas, güey. Y güey, neta, tuve que ir al baño a matarle una araña a mi cuñado.
¿Es en serio? Y es en serio. No estoy diciendo mamada, güey. Neta tuve. Y, güey, no mames. Fue como de, güey, o sea, antes cazábamos mamuts. Ahora tengo que ir a matarle una araña a mi cuñado. Pero bueno, hay hombres que le temen a las arañas. Hay hombres que le temen a asesinos. Güey, uno de mis más grandes temores es, si me cojo una japonesa, se me bajará. Híjole, es que está difícil porque si alguno de ustedes es un hombre de cultura y alguna vez ha visto una porno japonesa, tengan en cuenta que en el momento en el que la toque, no que le toque sus partes íntimas, en el momento en el que le tocas el cabello, los cachetes, la mano, la morra ya está chillando y ya está de llámete Bonichan, algo así, no sé qué quiera decir eso. No sé qué quiere decir llámete, pero llámete. O senpai. Es como de, bueno, mames, güey, es como de, o sea, si eres una persona, es que yo creo que ahí tiene que ver mucho y que me gustaría que tocáramos el tema de Interespecies Reviewers. Eres un enfermo, mi hermano. Yo creo que tiene que ver mucho sobre qué tipo de mujer te gusta cogerte. ¿Por qué? Porque si eres una persona que le gusta tener el control, que eres medio osado, o que eres una persona que de verdad eres, ¿cómo se puede decir? Muy asertivo. No, o sea, como que muy dominante en el sexo. Pues yo creo que te gusta la japonesita que como que te está chille, te está gritando, la toca así. O sea, como que traes una aire así, como que medio dominante. O sea, que chille, que luego bufe como le hiciste. Sí, me das de cuenta. Pero no, a mí me gustan las mujeres que son un poquito más agresivas. Me gustan las mujeres como de, a ver, hijo de tu puta madre. De esas que te agarran, te abrazan con las piernas y te dicen, si me la sacas te mato. Sí, güey, mames, güey. Güey, me han llegado a amenazar, güey. Le voy a decir a mi madre que me las quiere sacar, hijo de tu puta madre. No, tranquila. Tranquila, le voy a decir a tu mamá que te la trajiste adentro todo el rato. Como el amigo Caditos, que su novia se quedó con sus huevos, creo. Que se quedó con sus huevos. Un saludo a su novia que vive en la Ciudad de México. Sí, y él aquí en Guadalajara, qué triste. Perdón, Caditos, si está escuchando esto. Lo siento mucho, Caditos. También lo siente mucho el otro vato que está con él. Él se disculpa, agradece que seas un buen sujeto. Tal Caditos. Pobrecito, un saludo, mi hermano, tú sabes que te amamos. No. Pero como decíamos, no me late tanto ese tema, güey. Siempre he pensado, si tal, no sé, tal vez con una japonesa que sea un poquito más agresiva. O sea, a mí me... O sea... A ver, mi hermano, nada más haciéndote una foto. Si te das cuenta que el porno no es real. Sí, yo sé que el porno no es real. Tampoco los streams. Tampoco los streams. Pero no hay duda, y eso sí me puedo llenar la boca de sabiduría, diciendo... Todas las personas, o la mayoría de las personas que vimos porno en nuestra juventud, estamos influenciados por el porno a la hora de hacer el amor. Sí, es como de... Digo, yo creo que todos los que vimos porno, que éramos unos pinches chicuelos pajeros y llegamos, no sé, un ejemplo, a la prepa y se dio la oportunidad de la primer morra que quiso intimar, que quiso darte su flor. Vamos, que quiso coger como un perro en verano. Que quiso que le rompieras el chat. Creo que le apuñalaras el oso. Que le mataran la rata a escobazos. Chinga su madre, así, güey. Digo, para decirlo de manera bonita, el proceso del coito. De una manera bonita, que todos entiendan. Es que aquí somos muy versados y hay que hablar para todos los públicos. Sí, efectivamente. Aunque no sé cómo le haces al público que no tiene internet al cual nos estamos refiriendo. No, tristemente todo el mundo tiene acceso a internet, si no, no estaríamos aquí. Bueno, sí, o sea, las personas que tienen acceso a internet pues nos escuchan. Qué triste, ¿eh? Qué triste ha convertido el internet. ¿Nunca viste esa imagen de Bill Gates que dice, dentro de 30 años estoy seguro que la gente hará cosas increíbles en internet? Y tal vez abajo un podcast que dice, y entonces agarro los calcetines y tengo Soriana. Ay, señores, para quienes no están entendiendo esto, oigan el anterior podcast, está buenísimo, sobre Isaac, la masturbación y sus calcetines. Sí, pero yo creo que fue eso. O sea, yo también cuando la primera vez que tuve relaciones sexuales, pues intenté hacer posiciones bien cabronas, güey. Sí, de esas que te hasta la madre a la cadera, que dices, güey. Que me la trepo. Y tenemos un amigo en común, ahí un gordito, que el güey decía que le gustaba mucho la posición sexual en la cual la morrita se te cruza de piernas y la cargas.
Que yo nunca entendí cómo decía que hacía eso con tremenda barriga que se carga. Es la influencia del porno. ¿Cómo chingados ese cabrón puede cargar una vieja? No, o sea, no podía con su vida, sus rodillas ya estaban de no mames. No puede ni cargar con sus pecados. ¿Y cómo piensa cargar una pipa? O sea, no mames. Bueno, es que las que se rellenan con aire no pesan mucho, mi hermano. Qué triste, güey. No es por hacer muy acá, pero sí el cabrón se sacaba fantasías muy raras para una persona de su talla. Sí, güey, no mames. Y entonces yo creo que todos intentamos posiciones sexuales un poquito raras, Sí. O sea, yo me acuerdo que una vez intenté, una en la que yo me tenía que acostar boca arriba, doblar mis piernas como si yo me la quisiera succionar, pero doblar mi pene hacia afuera. Ok. Sí, y entonces ella se sentaba en mí y se introducía y ella daba los sentones. Sí lo logré porque en ese tiempo era un poquito más atlético, un poquito, ahorita todavía lo soy. Pero pues estaba en morro, era más flexible. Y yo me acuerdo que terminé bien puteado, o sea, de verdad esa vez acabé más por el compromiso de que lo que ya estaba haciendo, porque soy un hombre de principios y lo que inicio termino. Sí, pero terminé con la cadera bien jodida, mi hermano. Entonces, sí está chido el porno, son historias de amor muy bonitas. Yo siempre he dicho, las morras que van a la entrevista, qué chido que van por un jale. Qué bueno que consigan el trabajo, la neta. Sí. Las que las agarra la policía y les tienen esa misericordia de, pues una mamada y te dejo ir. Digo, es una falla del código penal, pero digo, bueno, ya se evitaron todo el papeleo, qué buen pedo. Ese plomero, qué buen pedo, ¿no? Sí, no le cobró, se ve que la mujer está necesitada, no trae ropa. Y el plomero estresado, güey, al final de cuentas, güey. Al final de cuentas, haces un servicio, te hacen un servicio, te vas a gusto, ¿no? Sí, digo, es dando y dando, también recibiendo. Bueno, depende, pero lo que voy, el porno japonés, yo creo que sí es un poquito, pues, influenciado también por la manía de los japoneses, que son personas muy reservadas. Y como que ahí sacan todas sus filias. Sacan todas sus filias, güey, eso. Y recordando un poquito la historia japonesa, ¿qué? Hay que recordar que, digo, ya para decir que mamadas, bueno, lo que veníamos, que decías que agarramos un poquito de historia japonesa primero. Japón, pues al final de cuentas es un país de nómadas chinos. Sí. Y eso es completamente cierto. Es un país que hubieron nómadas chinos que cruzaron este pedacito para ir a la isla. Después de eso se empezaron a crear varios reinos. Si me equivoco me corriges, Draka. Se empezaron a crear varios reinos, los cuales se llamaron shogunatos. Ajá. Estos shogunatos eran pues regidos cada quien por su shogun. Fue cuando entra después en la era Meiji, creo, no sé, pero entra Oda Nobunaga, muy conocido por algunos. Para quienes no saben, es el Pancho Villa de los japoneses. Como el Pancho Villa de los japoneses, o como el Miguel Hidalgo de los japoneses. Él le partió la madre a todos los shogunatos y estableció la capital en Kioto, no Tokio, en Kioto. Y después cuando murió, uno de sus súbditos, que fue el que se volvió el próximo shogun, que él lo asesinaron. Que lo asesinaron, tienes toda la razón, que asesinaron a Oda Nobunaga, la trasladó a Tokio, pasaron varias épocas, antes de la era Edo, ya por ahí del año 1800 y tantos. Bueno, hay que recordar que también Japón ha sido uno de los únicos países en el mundo que no fue conquistado por Europa, que mantuvo sus raíces desde que se inició hasta la época actual. Vamos haciendo ahí un paréntesis porque es cierto, pero no es del todo cierto. Ajá. Sí, o sea, no fue conquistado, vaya. No tuvo una conquista militar, pero hay que recordar que la influencia primero de los ingleses fue muy grande y cuando rompen tratados con ellos fue de los americanos, que de hecho con los americanos hubo el último emperador como tal de Japón. Ajá. Hirohito, gracias. Y después de eso ya no hubo nunca más un emperador con el dominio de Japón. Efectivamente. Ya pasan a lo que es la era actual. El Japón en este punto tenía un conflicto de lo que era su cultura, su tradición, con el golpe de todo lo occidental que les estaba llegando. Japón se hizo muy rápido, muy grande. Tan así que de hecho, me parece que en el año de 1936, si mal no recuerdo, ellos invaden China.
Sí, cuando estaba Mao Así Zedong. como se oyó el putazo, así fue como le cayó a los chinos, porque fue un país con el que siempre tuvieron mucho conflicto, siempre tuvieron sus rencillas, porque pues, los japoneses eran considerados los bastardos de los chinos, porque se independizaron de China, y Japón crea, desde que se mudan, lo que es el karate para contrarrestar las artes marciales chinas, que era un método de defensa a base de llegar a no usar armas, que sí usaban armas, pero el karate se forja para el combate sin armas. Estos invaden China, llegan de hecho hasta la capital de China, y aquí un dato curioso para los que somos medios ñoños en cuanto a la cultura japonesa, y también si son medios ñoños en cuanto a lo que son las películas. Aquí se habla de un personaje histórico no tan oficial de lo que sería el Ip Man, que es un personaje que era un maestro del Wing Chun Kung Fu chino, que se dice que esta persona fue después el maestro de Bruce Lee. ¿En serio? Y que fue una persona tan chingona en el Kung Fu que él en el año, como a los 2 años de que es conquistado por Japón-China, él mata en un combate a un general chino y escapa hacia... Ay, no recuerdo ahorita el nombre, señores, se los debo. Pero escapa de la ciudad y se vuelve ahí un ícono. Es un pequeño paréntesis de lo que decía Isaac. Me gustaba este punto para decir esta pequeña historia del Ip Man, de los japoneses, que la neta, el imperio del sol naciente, mis respetos, porque fue un imperio que conquistó muchas zonas. Sí, de hecho, como lo dice Rodrigo, yo creo que Japón siempre fue un país un poquito perturbado. De hecho, Así todos son perturbados. Sí, güey, los gringos están perturbados, los chinos están perturbados, Rusia está perturbada, el Drake está perturbado por lo que tiene en su celular. Y como dice Dross, es perturbante. Y yo creo, es que digo perturbado porque sí fue un país muy cerrado. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos fue el país que abrió a Japón al mundo. No me acuerdo en qué año, era en el año 1800 y tantos. Todavía no pasaba ni la Primera Guerra Mundial. Pero cuando en años pasados, cuando todavía estaba el shogunato, quiso entrar al cristianismo a Japón, que de hecho por ahí hay un anime muy bueno que se llama Samurai Champloo, en el cual tocan el tema de cómo el shogun hacía que la gente pisara las imágenes de Cristo para reafirmar que estaban, con la religión presente en Japón. No sé, sinceramente, que en ese tiempo si era la taoísta, era la budista, no sé cuál era la de No estoy Japón. seguro de Japón. En China la gran mayoría son taoístas. Ok, son taoístas en China. Yo me supongo que en Japón, eso sí se las debo, se cierra Japón al mundo. Después de eso corren a los cristianos, a todos los misioneros y también a los que profesaban la religión, no solamente a los del sexo. Entonces, pasa por una época Japón de que se cierra todas sus puertas hasta que Estados Unidos, un general, viaja y le dice: tienen que abrirse porque si no Estados Unidos va a invadir Japón. Entonces el shogun que estaba de turno, o emperador ya para ese entonces, abre las puertas de Japón Occidente. Empiezan a recibir un poquito más de lo que fue una deriva económica y comercial con Japón, y años después explota lo que es la Primera Guerra Mundial, que Japón se alía al principio con Gran Bretaña para ¿eran las potencias del eje o eran las... No, eso fue en la Segunda Guerra eran Mundial. los aliados? ¿Ah? Sí, ¿no? No, espérame, mi hermano, aquí ¿Cuáles estamos. eran? Tú estás hablando de En la primera, Primera que Guerra era Gran Mundial, Bretaña, era Francia, Japón, y me parece que un paísito que cambió de nombre, que está pegado a la Unión Soviética, bueno, a lo que en ese entonces era el este de Europa, de Alemania. Bueno, se une con ellos, hace un tratado con Gran Bretaña. Después de eso, Gran Bretaña rompe el tratado con Japón. Japón aprovecha y se alía con los nazis. No, eso es de la Segunda Por eso, Guerra eso es en la Segunda Guerra Mundial, después de que rompen el tratado, que eso es antes de la Segunda Guerra Mundial. Se alía con los nazis. Y ahora sí la potencia del eje. Ahora sí con los del eje. Y es cuando empieza la deriva expansionista de Japón. Primero, anexiona lo que es completamente el territorio de Corea. Después, sí, cierto. Antes de eso fue la guerra ruso-japonesa, que le ganaron a Nicolás II, el Romanov. Uh-huh. Se la ganaron a esos güey.
y Japón se quedó con una parte de arriba de Rusia. Pero veas que los Romanov siempre estuvieron bien salados en sus Bien mandatos. pendejos, güey, la neta, Oye, qué pobre gente, güey, era el AMLO de su tiempo, güey. Neta, Nicolás II está bien pendejo. Y güey, salen hasta hace de Disney. Y de ahí, pues ya digo, o sea, Japón empezó a expandirse, conquistó parte de China, conquistó todo lo que era Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán, etcétera. Pierde la Segunda Guerra Mundial, le ponen un virrey estadounidense que creo que es MacArthur. Y es cuando empieza Japón a abrir completamente ya sus puertas a Occidente, ahora sí, después... Pues es que después de que te rompen tu madre, ¿ya qué haces? Pues Sí. haces lo que te dice. Y Japón fue repartida por las potencias ganadoras, que fue Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, igual que como fue también Alemania. Y fue cuando viene también el tema de que se repartieron los territorios, y es como nace Corea del Norte y Corea del Sur, porque Se nace como Corea. Bueno, es de Corea, pero ya ves que se la dividen también Estados Unidos y la Unión Soviética. Que Japón no la toca la Unión Soviética, nada más le pidió los territorios que él había ganado previamente. Entonces, todos esos países que, si bien recuerdan, acabamos de decir, fueron conquistados por Japón, se quedan como divididos en varias partes de diferentes potencias. Por eso tienes un Australia que tiene parte de la bandera de Gran Bretaña, tienes un Nueva Zelanda que también tiene parte de la bandera de Gran Bretaña, tienes parte de todo lo que era no es la Guayana Francesa, ¿cómo se llama? Bueno, toda la parte de donde Filipinas está, y todo eso. Ajá, que Taiwán. hablan inglés, Taiwán, todo ese tipo de cosas se lo reparten entre todos. Japón busca su independencia por ahí despuesito de la Guerra Fría. La dejan libre trabajar. Pero, dato curioso, Japón no tiene un ejército. Japón no tiene ejército. Esto es a causa de los americanos que dijeron, ok, te dejamos libre, pero Japón no tiene derecho a tener su propio ejército. Tienen una guardia que funge como si fuera el poderío militar, pero en realidad Japón no tiene un ejército como tal nombrado. Y esa guardia le reporta a Estados Unidos, porque el ejército de Japón es estadounidense. De hecho, si bien recuerdan cuando recién inició Donald Trump su mandato, Donald Trump decía que era demasiado gasto el tener un ejército que estuviera especializado para proteger a los japoneses, y se deshizo del ejército que cuidaba a los japoneses. Entonces Japón ahorita no tiene ejército. No se lo digas a los de Corea del Norte. Bueno. No le digan, muchachos, no le digan. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues Japón se empieza a abrir y ya empiezan a venir varias cositas como el anime, el manga, la G-Music, etc. Que es muy curioso porque si tú ves, los japoneses siempre fueron muy buenos artesanos, siempre destacaron por ser muy buenos artesanos, constructores muy perros. ¿Katanas? En armas, en combate destacaron Los muy artesanos. chingón. Pero en dibujo por alguna razón eran malísimos. Las O doñas sea, japonesas. sus dibujos de las eras feudales de Japón son horribles. Que ahorita valen unas que varios decenas de miles de dólares, sí, pero están ojetes. Y por alguna razón como que eso le escaló, como que veían obras de Da Vinci, de Van Gogh, y decían, es que esos putos dibujan perrones, ¿por qué nosotros no? Y ¡pum! Nace el anime y ahora todos tienen ojos gigantes y chichis exuberantes y cinturas irreales. Que eso sí, o sea, hay veces, o sea, sí, los primeros dibujos japoneses estaban bien culeros. Y nunca, no sé por qué nunca mejoraron la forma de dibujar a las mujeres y a los hombres. Están bien ojetes. Pero ya ves que el típico dibujo de las olitas o del monte Fuji está bonito. ¿Se lo pondría en mi sala? Sí, en mi restaurante. En un restaurante si tuviera. Si tuviera uno. Si tuviera uno. Pero eso nos lleva a Interespecies Reviews. ¿Cierto? Señores, yo estoy tratando de evitar este tema porque mi conciencia me lo pide, pero ya habíamos hablado aquí el señor Luffy y yo, y vamos a hablar un poquito de el anime, que no es un anime, es un hentai. Para quien no sabe qué es un hentai, es una porno animada, o sea, es como mi libro vaquero, pero de los japoneses. Es... ¿Has visto que Rusia es el país que más de hentai? ¿Es en serio? O sea, de toda la lista de contenidos pornográficos que existen en diferentes países, o sea, por ejemplo, México, lo que más ve es lesbianas. También los gringos, ¿no? Ajá, los gringos, todo. Y el contenido pornográfico que más se ve en Rusia es hentai. Oh.
Me dan miedo tus fuentes y tus métodos de investigación, pero interesante. ¿Nunca viste el Estoy meme? asqueado, pero estoy intrigado. Y, o sea, es muy bonito la cultura japonesa. Ha hecho aportes muy grandes a la cultura occidental. Yo creo que el anime, o sea, de verdad, para mí, es uno de los aportes más grandes que ha existido en la humanidad. Y no porque te diga, ay, es que soy bien fanático japonés. No, es que de verdad es un arte en la cual el japonés promedio se expresa, en la cual puede dar a entender sus sentimientos. O sea, tienes joyas muy chingonas como un Clannad, cabrón, como Madoka, aunque te cague. Me caga ese anime, yo lo intenté ver, pero es que esta madre de los huevos no me dejaba. Mis testículos no me dejan ver Madoka. Que muy bueno, pero quieras que no, o sea, tienes joyas como Mazinger Z. Sí, o sea, muchos vimos anime sin saber que era anime. Por ejemplo, aquí en México, sin irnos más lejos, tuvimos Caballeros del Zodiaco, tuvimos Dragon Ball, todas las Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, el remake culero del Kai, luego viene la de los dioses y la chingada. O sea, toda la gama de colores que pueda haber. Hay un Candy, hay un Heidi, hay un Remy. Está también que se ve bien zorra, ¿te fijas? Si viste el anime de Remy. No, Candy era la que era bien huilota, ¿verdad? Se fue a Inglaterra a coger, no sé qué chingado. sí, la neta, pinche Candy, eso no era para niños. Pinche vieja huila. Pinche vieja huila. Y ha habido muchos aportes hasta que llegó el día en que alguien hizo un anime, bueno, un manga porque es por la Kadokawa. Un manga es que son 4 tipos, es que son como 6, en unos capítulos son 4, en otros capítulos son 3, que es un mundo de fantasía, vaya, donde existen chorrocientas mil especies diferentes de cosas. De especies como subhumanas, porque todas tienen forma humana. Ajá, golems, arpías, sucubus, mujeres vaca, hongos con forma de mujer, mujeres vaca. Y mujeres. Y mujeres, elfas, obviamente, elfas. Y estos tipos van burdel en burdel cogiéndoselas y evaluándolas qué tan chido estuvo coger con ellas, para que otras personas de otras especies digan, ¿sabes qué? Sí me la tiraría. Entonces, y ahorita está en gran controversia porque la empresa estadounidense que compró las licencias la acaba de censurar, desperdició su dinero, la canceló. La cadena japonesa que la pasaba en Tokio en la televisión también ya la canceló y está a punto de ser cancelada por más cadenas porque es demasiado hentai. Y te doy un dato curioso. En Japón hay una institución que tabula lo que se transmite en televisión y están defendiendo Interspecies Review. ¿Sí? O sea, están diciendo que no está tan mal. Y les soy sincero, yo vi un par de capítulos de esta cosa. Y es muy sencillo. Yo me senté en mi computadora a ver un anime, no a que se me parara el pito. Si quisiera que se me parara el pito, abro una pestaña de porno. O sea, así de sencillo. Y si está así como que, les digo, se me para el pito porque es un relativo. Pero me refiero, o sea, hay más chichis, hay más escenas sugestivas, todas llorando, o sea, eso es algo que sí está así como clásico que... japonés. Sí, o sea, malditos japoneses. De hecho, volviendo un poquito al tema del porno japonés, yo siempre he tenido una duda. ¿Todas tienen pelo? No. Porque bueno, sí, pero pelo. No. No es cierto. ¿No? No. Luego te paso cuál. Ok. La voy a poner ahí en los comentarios para quien le interese. ¿Por qué los cuadros de censura? O sea, hacen toda una parafernalia de situaciones súper eróticas, de, no mames, se me quiere tirar medio salón, por alguna razón soy un güey X, pero del pito me cuelga la rodilla. O sea, son todo lo que no pueden tener en la vida real, ahí lo ponen. Pero por alguna extraña razón, censuran la vagina. Porque nada la vagina, el ano no. El pene también. El pene y la vagina. Pero el ano no. El ano no. Es raro verle el ano a una morrita japonesa, ¿no?
Pues hay de todo en esta vida del señor, o tú pones random y si alguna vez entras en 4chan ves de todo. Para quienes no han entrado a 4chan, no lo hagan. No lo hagan. Por favor. Ya no. Ya no. He visto cosas ahí que no me dejan dormir bien porque ahí hay de todo. Pero, volviendo al tema, se me hace muy raro y se me hace muy ilógico. Porque al final de cuentas el concepto de su arte, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a lo que es la animación pornográfica, vulgarmente conocida como hentai, Vulgarmente. Te ponen todo para que te excites, pero te censuran la vagina por alguna razón, como excítate, pero no de eso. ¡Ah, qué sucio! Sí. Y sí es muy raro de los japoneses. Es un país con una cultura, yo creo que tiene un choque cultural muy cabrón, que de hecho yo creo que por eso hasta en el porno son raros, porque si tú te pones a ver, mi hermano, Japón es un país que cuida muchísimo su cultura tradicional, tan así que aunque es un país de primer mundo, muy secularmente avanzado, que de hecho tienen hasta problemas de suicidio por que la gente no entra a la universidad, así de cabrones son en cuanto a querer agarrar conocimiento, uno de los países desarrollados más tecnológicamente, cuidan detalles como sus festivales tradicionales, sus deidades, porque dependiendo de la región hay más de un dios o hay más de un espíritu al cual agradecer o adorar. Incluso lo que es su tradición de su trato familiar. Es un país que no acepta tanto la mezcla de extranjeros con gente de su país, o sea, es muy contada la gente que puede llegar y hacer eso. Y se me hace muy curioso porque es como, te acepto todo lo de afuera, pero hay una pequeña parte que no. Entonces yo creo que esa es su versión de los cuadritos en la vida real, la censura. Es el sentido de la vida, por eso son los cuadritos. Viene desde el tema del shogunato. ¿Verdad? Sí, el shogunato se pintaba cuadritos en el pito cuando iba con sus geishas y la chingada. Pero fíjate, es que es el problema. Y hay un conferencista japonés, colombo japonés, el Yokoi Kenji, que él mismo lo dice. Muy bueno. Muy bueno ese cabrón, que él mismo lo dice, que en Japón tienen todo. Digo, estamos hablando de un país mucho más avanzado que México. México también lo tiene todo, pero lo tienen todo. Y tan lo tienes todo que no tienes nada. ¿A qué me refiero? A que tu vida ya está solucionada desde el principio, entonces a veces pierde sentido tu vida estando en un país tan desarrollado. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con los suicidios en Japón, al final de cuentas. Porque tú sabes que Japón es una cultura muy rara. Vaya, bueno, es que para ellos es normal, pero tal vez para los occidentales puede llegar a ser raro para nosotros, porque, vamos, el tema de los trabajos, simplemente. Si ustedes se han puesto a investigar un poquito de la cultura japonesa sobre el tema de los trabajos, cuando tú entras a una empresa... No mames, no trabajan aquí y quieres que investiguen trabajos en Japón. Bueno, es que hay gente muy ociosa, como uno. Cuando entras a trabajar en una empresa japonesa, te casas con la empresa directamente. De hecho, la forma de trabajar en Japón es de que si tú entras, no sé, como contador, primero barres los pisos. Como de, güey, pero yo soy contador. Sí, primero me barres los pisos, cabrón. Ok, ya pasaste unos meses barriendo los pisos, ahora te me vas a ir a ingeniería. Verga, pues te pones a aprender de ingeniería. Ahora te me vas a ir a finanzas. Bueno, pues luego, luego te me vas a ir a jurídico. Y así pasan por todos los puestos acá hasta que ya se quedan bien del contador. ¿Qué es lo que sucede esto? Esto te crea como japonés una unidad con tu empresa, como si fuera una familia. Y en Japón son muy dados a que si todo el departamento va, por ejemplo, a chupar en la noche, alcohol, tienen que ir todos. ¿Ah, sí? Porque es tu familia. O sea, mi alcoholismo es obligatorio ya. Es obligatorio. Me voy a Japón, señores. Siguiente podcast desde Japón. Tienes que ir a chupar a huevo. ¿Por qué? Porque los estás dejando abajo si no vas, oye. ¿Y si el gerente o el director es puto? Es que es muy raro, ¿sabes? Que los japoneses también como... O sea, son muy abiertos en ese aspecto, pero también como que sí son medio reservados, ¿no? Si son putos o no. No sé. Eso sí tampoco lo sé muy bien, ¿eh? No, necesito empezar a ver videos de puntos de vista. Pero imagínate, estaría bien, mamá. No, pues el director ya se va a ir a coger un vato, pues vamos todos. Hagan de cuenta como iglesia católica con los monaguillos. Vamos todos. Y quieras que no,
Cuando tú renuncias a un trabajo en Japón es muy mal visto. Es muy mal visto porque ¿cómo puedes renunciar a tu familia? Tenías que haberte muerto trabajando ahí, cabrón. Estás hablando de un país en el cual el director general todos los días reúne a todos, eso es cierto, reúne a todos los trabajadores para darles las gracias por el buen trabajo que se hizo. Entonces, renunciar a un trabajo es como dejar a tu familia. Eso conlleva de que no te quieran volver a contratar en otros trabajos. Oye, pero por ejemplo en mi caso, que mi familia me dijo, oye, ya vete de la casa y por eso me tuve que ir, como hay que... No, es que tu familia es ojete. Eso explica mucho. Eso explica por qué dormí en el sillón. Pero es un tema muy de honor, que los japoneses algo tienen en su honor. Y quieras que no, es difícil, güey. Yo creo que vivir en una sociedad así, por eso tanto el suicidio, güey. Sí, porque es un país con una tasa de natalidad baja, Muy baja. es un país con una tasa de suicidios bastante alta La más alta del mundo, creo. y es un país con una tasa de muertes solitarias muy alta. Hay gente que de verdad se muere solo porque toda su vida vivieron solos. O sea, toda su vida fue trabajo, voy a mi casa, me voy a pistear con mis compañeros del trabajo, llego a mi casa y un día me muero. Y nadie se dio cuenta. Hasta que el olor advierte a los vecinos y se murió. Y sí se me hace en ese aspecto muy triste. Porque como tú dices, yo creo que llegaron a un punto en el que lo tienen todo tan fácil que se dejaron de esforzar. De hecho, fíjate, yo hace tiempo vi una entrevista de una mujer japonesa en la que ella decía que precisamente la apertura de Japón a instancias de cuestiones de género y todo esto provocó un miedo en los hombres a cortejar a las mujeres. Y ella lo dice, es que yo llevo sin pareja ya un rato y yo la vi, la verdad estaba muy guapa, de muy buen cuerpo, o sea, una dama muy preciosa como cualquiera que nos vaya a escuchar aquí. Pero dice que los hombres le daban miedo acercársele. O sea, que a los hombres les gusta mucho ver viejas, como todos los hombres de todo el mundo, pero de la línea para atrás. No se acercaban, no las cortejaban, no buscaban salir con De ellas. los cuadritos censurados para atrás. Sí. Y dice que es muy triste porque cuestiones como ideologías de género y de respeto a la mujer, que no estoy en contra de resultar a la mujer, al contrario, a la mujer todo el respeto. Digo, uno habla pendejadas y alguien podría decir, ay, qué machista, ay, qué mamón, pero no, o sea, es modismo de hablar, estamos hablando como habla la gente. Pero sí creo que es muy triste que las mujeres allá batallen por conseguir pareja, que la gente muera sola y que sigan siendo tan cerrados, por ejemplo, al extranjero a compartir, por ejemplo, no que te cojas una japonesa, sino que compartas una relación con ella. Porque sí son muy reservados en ese aspecto. Son mal vistos incluso por las familias, ¿eh? Sí. Que, ay, ¿cómo que tiene una relación con un extranjero? La va a dejar botada. Así dicen. Y digo, a lo mejor sí puede llegar a pasar, como toda la gente hay gente ojete, yo siempre lo he dicho, el mundo se divide entre gente buena y gente mala y luego estoy yo. Pero hay gente buena, pero siento que llegaron a un punto en el que a lo mejor se saturaron tanto de tantas cosas extranjeras que les da miedo perder esas cosas que no las dejaron entrar en un inicio. No sé tú qué opines, mi hermano. Puede ser, digo, o sea, como dices, hay gente que muere sola. Hay estudiantes en Japón que sus padres esperan mucho de ellos y terminan decepcionándolos y terminan suicidándose. O el caso de los hikikomoris, por ejemplo. Sí. Los hikikomoris, para los que no sepan, un hikikomori es una persona que perdió completamente el valor de vivir. Es una persona que solamente se la pasa en su cuarto encerrado, sin hacer nada, puede estar viendo anime, jugando videojuegos y no sale de ahí. No estudia, no trabaja, de hecho llegan a momentos en que ni siquiera comen. ¿Por qué? Porque ya lo único que están haciendo es mantener entretenido su cerebro. Su cuerpo está ahí tirado y pueden llegar a morir. Y es un caso muy grave. Hay muchos videos, ustedes pueden buscar en la red videos
de hikikomoris en los cuales sus padres los están sacando de sus cuartos y lloran. Y arrastras. Y no quieren salir de sus cuartos. Y de verdad es como una situación depresiva, crónica, bien cabrón. Sí, uno lo ve y se ríe, porque la verdad es cómico como el güey que llegan y le rompen su play y el güey se agarra berreando y ¡ay, ay! Y gritos en japonés. Pero ya si te pones a pensar lo que triste es llegar a tener una vida en el que de plano, digo, o sea, todo el mundo hace como que su rutina, el ser humano necesita una rutina, pero llegar a un punto en el que ya no puedes hacer algo más, digo, sí lo considero muy triste. Yo soy una persona que siempre he tratado de tener experiencias nuevas, de conocer gente, de conocer cosas, porque precisamente yo creo que hace un rato, no me acuerdo si fue en este podcast o en el anterior, hablaste de los miedos de los hombres. No fue en este podcast, tempranito en este podcast. A mí me da miedo como que ya no sorprenderme, como que ya no tener algo más que me sorprenda. Por eso les digo que no entren a 4chan. Ahí se olvidaron todos mis miedos. Ahí están todos mis miedos juntos y por dos. Entonces digo, qué triste, o sea, a mí me da mucho miedo. Hay muchas cosas que yo de la cultura japonesa digo, wow, es muy impresionante. Te repito, sus tradiciones se me hace algo muy bonito, incluso su vestimenta tradicional, su desarrollo tecnológico, los aportes que han hecho en el mundo son cosas que, wow, impresionante. Pero ya estás hablando de algo como una nación en conjunto, pero ya al momento de personalizar, ya carecen de una personalidad. Efectivamente. Y es feo porque los japoneses somos personas que cuidan también tanto el respeto por las demás personas que, por ejemplo, ellos no te saben decir no. Ellos, si tú los invitas a un lugar para ir, es que son como el mexicano que te pone muchos pretextos para ir, pero los japoneses entienden que es no. Y dejan de ser al no ser tan expresivos, se vuelven muy fríos. Digo, o sea, he conocido muchos casos de personas que viajan a Japón, que son extranjeras, que tienen amigos japoneses, que son personas, pueden llegar a ser cálidos, sinceramente, pero el japonés en promedio es frío, hay que admitirlo, la verdad es que es frío. Y eso te lleva a muchos problemas, como por ejemplo, como decía Draka, que es el morir solos, el que haya mujeres muy bellas solas, sinceramente, para todos esos desgraciados, pues ahí está, güey. Vayan bastardos a Japón, hay muchos japoneses. A todos ustedes que les gustan que les chillen cuando se las cogen, güey. Ahí hay para agarrar, güey, para aventar para arriba, güey. Gracias a Dios. Vamos a ir a Japón, eso sí se los prometemos. Vamos a hacer un podcast de Japón. Espero que como en año y medio estemos en condiciones de poder viajar. Esperemos. Condiciones físicas y mentales de poder viajar. Legales, que con que me digan que es legalmente que puedo ir y ya lo demás me importa muy poco. Y al final es eso. Y el anime por eso me gusta mucho, porque es una forma en la que los japoneses pueden expresar sus sentimientos. En el dibujo, con el manga, con la música, porque eso sí, independientemente de todo, yo sé que hay músicos muy buenos a nivel mundial, pero a mí en lo particular siempre me ha gustado mucho la música japonesa. Nadie le gana a mi Sonora Santanera. No, la internacional Sonora Santanera es otro pedo, Oye. Es otro pedo. Una vez estuvieron en las fiestas de octubre y los fui a ver. Pero sí, me gusta mucho la música japonesa, independientemente de todo. Y todos los días escucho música japonesa, es la única música que escucho en realidad. Qué triste, ¿verdad? Sí, un poquito, mi hermano. Hablando un poquito de nosotros, pues podrán ver que aquí el señor Luffy es un poquito más friki que yo. Yo también disfruto ciertos animes, ciertas hentai he disfrutado. Me gusta mucho de la historia y la cultura japonesa. Aunque yo sí soy un poquito más versátil en lo musical. Yo soy una persona muy rockero de corazón, aunque no caigo en el fanatismo. O sea, como se dice vulgarmente ahí en el barrio, eres rockero y todo, pero si hay que perrear hasta el suelo, cabrón. No. Podrás ir del barrio, pero el barrio no sale de ti, mi hermano. No sale de ti, efectivamente. Yo creo que cambiando un poquito el tema, bueno, no cambiándolo poquito, cambiando un poquito el tema, me gustaría que esta fuera una oportunidad para la gente que nos escucha, que nos deje algún comentario de si han viajado a algún lado, qué es lo que ven, no fuera del país,
aquí en México, cómo es el choque cultural de ciertas partes de la República. Yo he tenido la oportunidad de viajar algo por el país y sí puedo hablar de bastantes choques culturales, eso ya lo dejaremos por otro podcast, pero sí bastantes choques culturales en cuanto a lo que es el desarrollo del mexicano con el otro mexicano, tan solo de un estado a otro o de regiones, que todos sabemos la rencilla de los regios con los chilangos con los tapatíos y los tapatíos contra todo lo demás de México, los de Oaxaca no, porque creo que Oaxaca ya no tiene ni gente. LOL. Pero eso lo vamos a dejar para otro podcast, ¿te parece, mi hermano? Sí, claro que sí. Entonces, pues me parece que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias otra vez por escuchar este podcast de mierda para gente que no tiene nada mejor que hacer. Nos despedimos. Este fue el show del Quinto Emperador y el demonio del norte. El norte. Hija. El no, a ver.